Hola Federico, buenos días. ¿Qué tal, Paola? Buenos días. Un gusto encontrarte en este sistema virtual. Muchas gracias y buenos días público. Gracias por acompañarlos en este canal. El día de hoy voy a presentar al doctor Federico Villalba, que es experto en temas de nuevas tecnologías, en el uso de audiencias y además en temas de cátedra a distancia. Y bueno, el doctor Federico Villalba es profesor en la maestría de propiedad intelectual en la Universidad Austral, experto OMPI, responsable de la actualización de la base de datos de jurisprudencia de CERLALC y capacitador de órganos judiciales. Asimismo, es autor y expositor en la materia y actualmente es fiscal ante el Fuero Federal de Buenos Aires. Federico, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista. Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas. Ujú. Platícanos respecto a qué es hoy en día la educación a distancia o por medios electrónicos. Bueno, lo que entendemos hoy en día, digamos que ha sido un proceso precipitado por toda esta crisis que ha generado la pandemia, es todo un proceso, digamos, de replicar todos los métodos de enseñanza que fueron presenciales hasta ahora, históricamente, hasta, digamos, a volcarlos a un sistema informático, digamos, es a distancia, por cualquier medio electrónico en el cual simulamos o intentamos recrear todo lo que es un aula, todo lo que es una audiencia, todo lo que es cualquier ámbito que antes era físico, ahora es virtual. Y por eso es que contamos, gracias a Dios, con tecnologías para hacerlo, en las cuales, digamos, en muchos aspectos ha igualado, en otros no tanto, pero yo creo que ha sido un cambio, esta implementación ha sido un cambio positivo porque nos estamos dando cuenta de cuántas herramientas más tenemos para poder tanto utilizarlas en el ámbito académico como también en el trabajo, en el teletrabajo, o en mi caso, que soy fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en temas penales, digamos, de recrear audiencia de juicio o cualquier otro tipo de audiencias en las cuales movilizarnos hoy por hoy sería muy riesgoso por todas las condiciones de seguridad y salubridad que nos está pasando, básicamente, ¿no? Pero básicamente es eso, es intentar recrear lo que ya existe desde hace mucho tiempo por medios electrónicos. Es eso. Y respecto, ahora te ha tocado dar en la maestría de propiedad intelectual clases a distancia. ¿Qué retos te han implicado? Yo creo que en el ámbito universitario ha sido el menos, por lo menos para nosotros en nuestra universidad, ha sido el que menos cambios radicales ha sufrido. Nosotros ya desde hace varios años que ofrecemos, además de la modalidad presencial, una modalidad virtual, que ya lo teníamos bastante más aceitado, con algunas diferencias. Por ejemplo, en las clases virtuales que estábamos dando en la universidad antes, íbamos a un aula virtual en la universidad para dar a alumnos a distancia y teníamos un moderador que nos organizaba, digamos, todo lo que era la coordinación con los alumnos, ¿sí? Desde quién levanta la mano, desde agregar algún documento digital al aula, de hacer algún trabajo práctico y unirlos en grupos. Todo eso que antes hacíamos con auxilio lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. Eso sí, donde sí hubo un cambio muy importante es en otros ámbitos. Ni hablar en la escuela, por lo menos en Argentina, en todo lo que es el colegio primario y secundario, fue un cambio muy radical porque fue de la noche a la mañana, digamos. Un día dijeron, se terminaron las clases, cuando además por nuestro ciclo lectivo habían comenzado hacia una semana. Hacia Mm. solamente una semana se vieron las caras los chicos y después dijeron, bueno, ahora se vieron todas las caras, se saludaron, bueno, ahora continuamos en una modalidad virtual. Que ha generado muchos cambios. eh, Antes de que sí, continúes, me causa duda. ¿Ustedes están utilizando, o escucho que comentas sobre aulas virtuales? ¿Ustedes ya tienen un sí, sistema de plataformas ya diseñado dentro de la universidad donde ustedes ya tienen su material correcto. subido? Ah, ok, perfecto. No Sí, es que sí, ustedes sí. implementan En una... la, univers- Ok. en la universidad sí, también yo soy docente, por ejemplo, de la
escuela de policía de la Ciudad de Buenos Aires, Okay. en las cuales yo ahí tengo 60 cadetes de la policía, en las cuales yo les doy clases, y ellos también tienen una plataforma distinta. Okay. De alguna forma u otra siempre caemos en Zoom. Digamos, Zoom por un lado, Zoom por otro. Digamos. ¿Por qué? Como son plataformas que en la mayor parte de las veces de los casos son experimentales, muchas veces fallan. Claro. Digamos, Sí. lo que no falla en el ambiente presencial, en el cual estamos delante y el profesor y los alumnos interactúan en un ámbito físico, digamos, al pasarlo al ámbito digital, y además tan rápido, sin preparación, hizo que, por ejemplo, colapsen muchos sistemas. Por Okay. ejemplo, ¿qué pasa? Digamos, para recrear la clase presencial con la virtual, tenemos que vernos las caras como nos vemos ahora. Ujú. ¿Sí? Pero todos sabemos qué pasa cuando en vez de ser dos somos 60, en la cual es para que poder escucharse todos tienen que mutearse, que está bien que todos se queden callados, pero muchas veces tienen que desconectarse el video para poder lograr que el sistema funcione, si no, no funciona. Sí, claro. Entonces ya no veo las caras, o sea, y pretender ver las caras a 60 personas al mismo tiempo en una pantalla de computadora es ilusorio, no es real. O sea, falta esa interacción personal que, digamos, que no se puede reemplazar. Lo que sí se ha mejorado creo que es en cuanto al manejo de todo lo que es el material didáctico. Digamos, lo que dan las plataformas electrónicas permite un intercambio, digamos, y un manejo de documentos en formatos electrónicos que no lo tenemos en el ambiente presencial. Digamos, que en algún momento es, bueno, busquen, por ejemplo, tal cosa. Entonces van y buscan en Google tal información, o busquen una ley, o busquen, digamos, una foto sobre digamos, el cuerpo del delito, o busquen, digamos, toda esa interacción digamos, que se logra con los ambientes virtuales, que a veces son ambientes virtuales que se dan dentro de la misma aula. Muchas veces uno da clases a alumnos que tienen su computadora y pueden lograr toda Bueno, esta claro. interacción. Pero creo que ese es el ambiente positivo. Se logra más interacción y se logra compartir más contenidos en un ambiente virtual que en uno real. Pero también tiene aspectos, por ejemplo, que es mucho más cansador. Es mucho más cansador seguir una clase en forma De manera virtual virtual, que claro. de manera virtual. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es, en cuanto a estos retos y estos beneficios y desventajas que implica el manejar todas estas plataformas digitales y medios electrónicos para impartir clase, cuál ha sido el que más te ha hecho cambiar en tu metodología de enseñanza? Y en metodología de enseñanza yo creo que me ha hecho cambiar más en los grados, digamos, en la Academia de Policía mucho más que en la universidad. Ah, Porque en la universidad ya lo veníamos practicando hace 3 4 años, digamos, y yo ya tenía claro, más o menos conocimiento un de las... ejercicio, digamos, un ejercicio distinto, pero, era distinto, pero no es exactamente igual que estoy manejando ahora. Antes eran, por ejemplo, las aulas virtuales de la universidad, yo iba presencialmente a un aula virtual que eran 2 pantallas gigantes, Tipo donde telepresencia. claro, pero pantallas gigantes en Claro, las cuales una veía, por ejemplo, la filmina de PowerPoint que yo iba pasando y en el otro veía las caras y realmente veía las caras de todos los alumnos, claro. ¿sí? Con un coordinador al lado mío, digamos, un responsable de darle la palabra y hacer interactuar a cada alumno que pedía con la mano virtual, ¿sí? Que pedía intervenir. Claro. Digamos, todo eso ya no lo tenemos porque no nos podemos desplazar a la universidad para Así. eso. En esta época lo tenemos que hacer individualmente. Eso cuesta un poco más. ¿Sí? Cuesta un poco más que la saturación de los sistemas. Por ejemplo, si yo estoy dando clase aquí, digamos, la realidad de hoy en épocas de cuarentena es que digamos, el Wi-Fi del ámbito doméstico no tiene el mismo soporte que el de una oficina, Así es. sin perjuicio de que una familia, por ejemplo, como la mía, que somos 4, que al mismo tiempo mis hijos están tomando clase, digamos, en forma virtual y mi esposa también trabaja, digamos, se satura el sistema. Entonces, eso no estaba previsto, digamos, y ante
la emergencia, muchas veces esas plataformas caen, digamos, o se interrumpen, o hay que volverlas a iniciar otra vez. Digamos, es una experiencia que me parece que nos adelantamos mucho en el tiempo por una causa de emergencia en la cual tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y Y los recursos son limitados, aún los tecnológicos son limitados para nosotros. sí, sí, los recursos para nosotros son limitados. Me imagino personas que todavía no han tenido el acceso o el conocimiento para utilizarlos. Entonces, a esto va mi siguiente pregunta. Eh, ¿A qué nivel debe ser implementada la educación a distancia? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Ya sea como tú dices, tienes un cuerpo policial al que tú capacitas de manera virtual, pero ya tenías experiencia en áreas de maestría. ¿Tú a qué nivel es Ujú. al que recomiendas que se implementen estos métodos? A ver, yo creo que digamos, que tenemos que pensar algo. La educación a distancia es una educación que tiene que ser implementada cuando no pueda ser mantenida la educación presencial. Mm. Yo no creo que pueda reemplazarse, porque yo no creo que nunca la educación a distancia va a brindar los mismos aportes que nos da la educación cara a cara o compartir un mismo espacio áulico con los alumnos e interactuar personalmente entre todos, porque creo que es la mejor forma que se construye el conocimiento y la experiencia. Es la interacción personal entre todos. Siempre la educación a distancia es cuando, digamos, no es posible lo anterior, por muchas razones. Digamos, ahora tenemos la razón de una pandemia, la cual impide que todos nos juntemos y tengamos que tomar distancia social. Pero cuanto más elevado o más técnica es la educación, quizás el público que se tiene que concentrar está más diseminado en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en tema de una maestría, ¿sí? Que es donde yo me desarrollo hace más de 25 años como docente. Digamos, una maestría de propiedad intelectual, digamos, es mucho más enriquecedora cuando, por ejemplo, se hace dentro del ámbito latinoamericano, como que compartimos el mismo sistema jurídico. Para que se junten, digamos, 25 personas de América Latina en Buenos Aires o en México o en donde se les ocurra, digamos, es un gasto muy grande y es una energía, digamos, que no todo el mundo puede afrontar. Entonces, la educación a distancia para temas de maestría que son muy específicos, en los cuales no se logra concentrar a los alumnos en un mismo espacio físico, yo creo que Sería es recomendable. algo es algo ideal, ¿sí? Es algo ideal. En las primeras etapas de la educación, en los primeros niveles, Súper yo creo que complicado. yo creo que es muy complicado. Es muy Sí. complicado, es anárquico, digamos. Creo que no se mantiene, si para nosotros que estamos a un nivel de licenciatura, posgrado, el nivel de concentración suele ser un poco complicado, para nivel primaria, secundaria, lo considero mucho más difícil. porque además en los grados iniciales, sobre todo en lo que es la primaria, ¿sí? La educación a distancia es insostenible si no está alguno de los padres detrás, Así es. ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona en la medida en la cual el padre tiene que colaborar con la institución educativa, estándole encima, preparándole la agenda, digamos. A ver, nosotros que tenemos chicos pequeños, yo quizás ya no tan pequeños, de 17, yo tengo una hija de 17 y uno de 13, ¿sí? Pero vos que tenés más pequeños, A ver, es evidente que, digamos, si no está ese aporte de sentarlos, organizarle la agenda, digamos, de decir, a ver, ¿qué tiene que ahora? ¿Cómo buscar? ¿Cómo preparar los trabajos? ¿Quién hacía todo eso? La institución. Y ahora la institución educativa, la nuestra y la de ustedes, hacen lo que pueden, con lo que tienen, que es intentar dar los contenidos de afuera, pero falta todo ese contenido personal por el cual el docente, digamos, hace crecer al alumno, le da herramientas, le da, digamos, todos los recursos para que pueda aprender y pueda investigar por sí mismo. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Nos desentendíamos, íbamos a trabajar, teníamos nuestras actividades, íbamos a buscar al niño al colegio y después ya
digamos, o hacía la tarea o compartíamos otro ámbito. Ahora todos compartimos todo, en la cual, digamos, me he dado cuenta por estos meses de confinamiento que nosotros ya llevamos 100 días de confinamiento, 100 días, ¿sí? Que estamos por ser la cuarentena más larga del mundo. Muchos aspectos se hacen complicados, ¿sí? De seguirle, de estar, digamos, cuanto más alto el nivel, digamos, cuanto más alto uno está en el nivel educativo, se supone que la persona es más responsable, es más independiente, claro, y no necesita tanto, pero aún así, digamos, a los niveles que, por ejemplo, mi hija está en el último año, muchas veces hay que estarle encima y digamos, hay que estarle pendiente de todas esas actividades que le pide del colegio. Que por otro lado, las instituciones educativas tampoco tienen experiencia en educación a distancia. así es. Nadie se capacitó para esto. Digamos, esto es nuevo para todos. No estábamos preparados. O lo mismo pasa, digamos, en lo que es las reuniones de teletrabajo, las audiencias de juicio. Yo soy fiscal, digamos. El pensar que se iba a recrear lo mismo que en una sala de audiencias, en una sala virtual, hasta hace poco tiempo era casi impensado. Sí, se podía tomar una audiencia testimonial, ¿no? A un testigo preguntarle a distancia si lo teníamos fuera, o en el interior del país, o en el exterior. Pero el recrear todo lo que es un proceso judicial en el ambiente virtual es un ejercicio nuevo que a las apuradas lo estamos aprendiendo y con muchos aciertos, pero también muchos errores. Entonces, si la pregunta inicial era, digamos, a ver, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo es no perder la experiencia que estamos, digamos, incorporando ahora todo este aprendizaje, y digamos, en lo que se pueda hacer virtual, que no quite, digamos, en lo que se pueda seguir realizando por vía electrónica, que no le quite la calidad o que no quite contenido de lo que tenía presencial, lo podemos seguir manteniendo. Ahora, Y lo justo, otro, tenemos que volver. espérame tantito, porque además me llegan muchísimas preguntas que quiero hacerte respecto al tema, pero primero que nada, ahorita que comentabas que la tecnología tú la ves como una cuestión complementaria a la educación hoy en día, ¿no? Y a mí me ha tocado ver muchísimos webinars y muchísimos podcasts y formas nuevas de implementar la educación, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los recursos que tú aconsejas utilizar para que se pueda seguir fomentando la creatividad en el alumno, para que el alumno se sienta motivado para continuar tomando clases a distancia? Porque llega un momento en el que todos son webinars, todos son podcasts, todos son conferencias en donde nos sentamos 2, 3 horas a tomar clase y es cansado. ¿Cuáles son estos recursos que tú recomiendas que utilicemos a la hora de implementar clases o aprender sobre algún tema? Yo creo que lo fundamental aquí, y lleva un ejercicio, digamos, y un esfuerzo quizás superior, que es algo que deberíamos hacer siempre cuando tomamos clase en ámbitos presenciales, es tener ya, por ejemplo, todos los contenidos leídos. Ok, El haber leído antes, claro, digamos, los contenidos, claro. porque eso es lo que tiene que hacer el alumno, pero lo que tiene que hacer también el profesor. El docente, digamos, para que funcione, para que se facilite la educación por medios electrónicos, ¿sí? Es intentar reemplazar lo que no se puede construir en un aula presencial, ¿no? Y eso es el intercambio. Para que haya un intercambio que no sea tan cansador como lo es en ambientes digitales, digamos, yo creo que el alumno, el que toma, digamos, tiene que tener el tema conocido. O sea, no aprendido porque para eso está tomando la clase. O sea, tiene que tomar. Y tiene que manejar mínimamente, tiene que tomarse el trabajo de amigarse con la plataforma en donde se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque aunque parezca, digamos, algo muy elemental, digamos, el no saber mutearse, ¿no? Digamos, y el que digamos, que hayan sonidos de fondo, distrae mucho, por ejemplo, ¿sí? El que uno se conecte en el momento y que pueda probar, digamos, son todos sistemas nuevos en los cuales nosotros tenemos que amigarnos y tenemos que conocerlos.
O el tema, por ejemplo, de compartir pantalla, ¿sí? Es una técnica en la cual es superadora a poder utilizar simplemente un PowerPoint en un aula física. Pero para eso, digamos, el docente tiene que tener un mínimo ejercicio para poder manejar esos recursos tecnológicos, ¿sí? El buscar algo en Google en ese momento, en crear grupos para que trabajen esos grupos por separado, como si fueran grupos de trabajo presenciales para hacer casos prácticos. Los casos prácticos, por ejemplo, digamos, también se necesita de un mínimo manejo de herramientas tecnológicas para poder ser lo más parecido a lo que era antes. Juntarse en grupo, discutir y después hacer una devolución con un coordinador que es el profesor y resolverlo de acuerdo a los objetivos planteados. Ese es el consejo que puedo dar yo ahora. Necesitamos tener herramientas, digamos, tecnológicas buenas y saber usarlas, las dos cosas. Como esto fue algo, yo no creo que México fue más o menos igual. En algún momento dijeron, a partir de ahora somos tecnológicos, ¿sí? Así es. Lo de atrás ya no corre más y no sé cuándo volverá. Que en nuestro caso es así, no sabemos, no hay inicio de clases todavía, las universidades todavía están mandando, nosotros teníamos una plataforma en Australia, pero en el resto de las universidades empezaban a dar clases, digamos, individualmente, cada profesor daba una clase sin estar coordinado con el mismo sistema. Y eso es que no es que he hecho culpa a los profesores, sino que no sabían cómo. Nadie sabía cómo. Sí, No estamos preparados. ahora es el momento de empezar a unificar las formas de educar a los nuevos universitarios y de que sea unas herramientas que sean, como tú dices, no las únicas, sino complementarias y enseñarles cómo aprender y cómo motivarlos hoy en día. Bueno, y dime. No, que yo creo que de ahora en más, digamos, yo no creo que vaya, digamos, cuando se termine esto, yo no creo que vaya a ser igual a lo que era antes. Yo no creo que vamos a volver al mismo formato presencial. Yo creo que va a ser mixto. Yo creo que vamos a estar en algunas clases presenciales, quizás unas clases magistrales, no sé, o algunos talleres, y muchos contenidos se van a seguir impartiendo dentro de un sistema mixto, o sea, de un sistema en el cual va a ser como el que se está desarrollando ahora, por vías electrónicas. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que, primero que va a pasar bastante tiempo para que toda la población se sienta confiada en tener las mismas relaciones sociales que tenía antes, ¿sí? Sin tener distanciamiento. Porque nosotros vemos muchos ejemplos de gente que viola el confinamiento, el distanciamiento social, pero creo que la gran mayoría, digamos, ha sentido una alerta importante con esta pandemia, ¿no? Que es, voy a tomar un poco de distancia. Entonces, yo creo que las instituciones tienen que estar preparadas para dar una solución a esto. Algunos aspectos presenciales y otros van a seguir siendo virtuales, pero mejorados, porque vamos a aprender de esta experiencia, de este tsunami de recursos electrónicos que hemos tenido. Digamos, tenemos que asentarnos, tenemos que decir qué sirve y qué no, y lo que sirve lo vamos a seguir explotando. Creo que en eso marca una diferencia. Yo no sé si esto va a ser una diferencia a niveles primarios y secundarios. Yo creo que ahí sí vamos a volver gran parte a lo que era antes, porque los niños, por muchas razones, si nosotros seguimos manteniendo el sistema de educación a distancia en nivel primario y secundario, los padres no vamos a poder trabajar, porque ¿con quién se quedan los niños? Justo ¿Sí? esa es una de las desventajas. Pero otra de las ventajas que veía a nivel licenciatura y a nivel posgrado es que ya no vamos a impartir una cátedra solo nosotros, ya nos podemos allegar, por ejemplo, de recursos internacionales o de catedráticos extranjeros que puedan aportar mejores conocimientos a la enseñanza, en mi caso, a la enseñanza del derecho. Eso seguro, digamos, de ver, si algo hemos ganado en estos tiempos es en participar en eventos que antes no Así es, teníamos disponibles, así es. ¿sí? ¿Cuántos webinars de cualquier rama del derecho, digamos, en temas de mediaciones o en temas de propiedad Sí, intelectual,
y pasando por el abanico de todas las especialidades. Estamos en un momento en que creo que por muchas razones hay muchas ganas de compartir Así es. conocimientos, de compartir experiencias a nivel internacional, que antes no lo teníamos, Sí. era imposible, Creo que digamos. hoy en día me ha tocado participar en más eventos de mediación a nivel internacional que cuando no existían estas Ujú. herramientas. Entonces, Y sí, y además en su gran mayoría son eventos gratuitos que además así es. o son muy Permiten acceso a accesibles. todos, claro. ¿Sí? Porque antes, digamos, para ver, qué sé yo, a profesores internacionales sobre una materia, ir a una conferencia internacional, el viaje, el Exacto, tiempo, exacto. digamos, los costos que significa participar en un evento donde tenías esos profesores, está bien que, digamos, me parece que a mí no es que uno lo reemplazó al otro, porque el estar en un evento con los mejores profesores o los mejores expertos sobre cualquier rama de la ciencia, el derecho o la que sea, da una posibilidad de tener ese feedback y ese contacto y esa pregunta, digamos, interactuar y generar contacto, que muchas veces uno va a una conferencia o va, digamos, a las asociaciones de derecho para tener contacto con otros colegas, para intercambiar experiencia, intercambiar casos, o lo que sea. Eso es un poquito más difícil con el ámbito digital, pero de todas formas, lo que era antes, que habían muy pocas personas que tenían acceso a los A mejores poder. maestros, ahora que prácticamente todos pueden tener acceso porque hay una oferta que antes no había, yo creo que tenemos que tomar eso y tenemos que seguir incentivando ese tipo de Eventos, eventos, ¿sí? Para que, digamos, cibereventos. cibereventos, los cibereventos, digamos, han sido, digamos, muy beneficiosos por muchas razones. Yo que administro, por ejemplo, un chat de propiedad intelectual que es básicamente iberoamericano, Ujú. vamos, tenemos incluidos a los hermanos de Brasil también, eh, que se han creado grupos de académicos mucho más fuertes que antes. Cuando antes se compartía cierta información, ahora vamos a hacer un webinar de esto a tal hora, hora de Montevideo, hora de México, hora de... Exacto. Sí, sí. y se ha consolidado mucho más, digamos. Tenemos, tenemos que tomar nota, digamos, de las grandes ventajas que estamos Recibiendo de... sumando gracias Claro. a esta situación de emergencia. No tenemos que desechar. Decimos, bueno, vamos a seguir, quizás no sigan con la misma frecuencia porque todas esas personas van a continuar con su actividad cuando se termine. Pero sí, sacarle ventaja y decir, vamos a mantener, vamos a seguir, más que no se va a poder viajar por un buen tiempo con la misma forma que se viajaba antes. Necesitamos seguir trabajando, aprendiendo y compartiendo, digamos. Y tenemos que buscar las mejores maneras de hacerlo, y yo creo que esta es una. Esta es una. Y bueno, por último, me gustaría preguntarte, en tu ámbito profesional, ¿qué cambios han derivado del uso de los medios electrónicos? Ya comentabas tú que ahora las audiencias penales se lleva a través de medios electrónicos. ¿Qué repercusiones han tenido estas? ¿Son eficaces? En caso de, por ejemplo, una impugnación, ¿cómo se procede ante el uso de medios electrónicos? Platícanos un poquito sobre estas experiencias. Sí, en el ámbito mío, digamos, que no es el mismo ámbito y no tenemos, lo que tenemos en Argentina es como México es un país federal que cada provincia y cada jurisdicción tiene sus propios códigos de procedimientos Okay. y según la rama del derecho, digamos, o la especialidad, digamos, es o más escrito o más oralizado. Okay. En el sistema, por ejemplo, civil de la Ciudad de Buenos Aires, es un sistema donde predomina el expediente escrito, ¿sí? Entonces es muy difícil seguir adelante porque hasta que no se cuente con un expediente digital, es muy complicado poder seguir por vías electrónicas. Nuestro sistema, que es un sistema casi absolutamente oralizado y con el expediente electrónico, que significa que podemos trabajar sobre el mismo caso con la computadora desde nuestras casas,
se ha hecho mucho más fácil. O sea, todo lo que son, por ejemplo, audiencias de prueba, audiencias de impugnaciones, de nulidades, de incompetencias, ¿sí? Digamos, las podemos seguir adelante por medios electrónicos casi de la misma forma que lo seguíamos en el ambiente presencial. Es prácticamente igual. En los juicios, quizás, digamos, en los juicios orales, que hemos tenido bastantes, donde encontramos la mayor dificultad, por ejemplo, en la recepción de los testimonios de los testigos, ¿no? Donde tienen que estar en algún lugar que sea controlado, en la cual no tengan, digamos, alguien que le esté dando información y que se pueda, digamos, eso es lo único que quizás es un poco más complicado, en la cual se establecen sistemas que, por ejemplo, vaya a testificar desde alguna comisaría o desde algún organismo público que pueda tener un control sobre su testimonio, porque no es lo mismo tener un testigo delante que estar en la computadora del Claro. otro lado y yo no sé quién le está dando información, o si, por ejemplo, le hago una pregunta y se la escribe desde aquí y para ver qué tiene que contestar, ¿no? Digamos, se pierde todo lo que es ese control directo. Digamos, resuelto eso, digamos, nosotros podemos llevar adelante una gran cantidad de procesos. Lo que no tenemos es la atención al público. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro sistema muchos canales de transmisión y de denuncias. ¿En tiempo real? Las denuncias en tiempo real se hacen telefónicamente, pero si no, se puede mandar, por ejemplo, un mensaje de texto, un mail, ¿sí? Se pueden hacer por distintas vías. Tenemos un centro de recepción de denuncias las 24 horas, en la cual alguien puede radicar una denuncia por un hecho ilícito que es de competencia nuestra en cualquier momento del día. Eso se toma un registro y se da comienzo a un expediente, a un legajo, en la cual se judicializa, se le asigna un fiscal, digamos, se le asigna juez y un defensor público, si es que no viene con uno particular. Nosotros tenemos todavía la traba dentro del primer momento, en la cual, digamos, tenemos que notificar a un imputado de que está siendo sometido a un proceso. En muchos casos sí, va la policía, lo informa, lo notifica, y ya con eso, digamos, integra el proceso y se comunica a través de los sistemas informáticos que le brinda el juzgado y la fiscalía. Eso todavía está en un sistema como experimental. No es tan eficaz como tenerlo delante y de indagarlo y decirle, mire, señora, usted lo acusamos de esto, por esta prueba, por esta prueba, por esta prueba. Usted tiene el derecho a defenderse. No. Toda esa primera parte la tenemos un poquito más complicada, pero todo lo que es, por ejemplo, desde que el sumario se eleva a juicio y se hace el juicio es mucho más fácil porque ya sabemos con quién jugamos ese proceso y ya tenemos a todas las partes bien definidas y las herramientas informáticas nos simulan bastante bien lo que es. Claro. Entonces, pero vuelvo a decir, nos agarró de golpe. Sí, claro. Y la agarrada de golpe significa que hacemos, como decimos acá, a los ponchazos, agarramos el poncho, ¿no? Y capeamos como podemos, y estamos con un cuchillo acá y con un poncho acá, y nos enfrentamos así a las adversidades. Pero digo que bastante bien, los operadores del sistema han recibido estos recursos y estamos trabajando con ellos con bastantes buenos resultados. Justo, no exactamente igual a lo que era antes, pero con bastantes buenos resultados. Justo el inicio de la justicia digital. Ya estaremos platicando a finales de año sobre estos temas y viendo cuáles fueron estos beneficios y estos efectos de empezar a utilizar los medios electrónicos hoy en día aquí en México. A nosotros nos gustaría mucho empezar a implementar la firma electrónica avanzada, tanto para contratos como para convenios. Y justo igual estamos iniciando en el proceso de presentar una demanda a través de una justicia digital. Entonces, ya estaremos viendo cómo funciona, cómo ir aprendiendo de ustedes. Nosotros tenemos bien implementada todo lo que es la firma digital. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación, puedo firmar, de acá está al revés, ¿no? Pero, por ejemplo, este se llama Kiwi, este sistema que se llama Kiwi, yo voy aquí, por ejemplo, y acá, si bien está al revés, ¿no? Dice acá, quién hizo
este proyecto y yo aquí firmo. Por ejemplo, hago acá, ¿sí? Y acá en el verde, a ver si alcanza a ver, Oh, qué coloco acá, interesante. Sí, sí. y acá yo le doy firma. De abajo dice acá firmado, aquí. Bueno, puedo Wow, firmar los wow. expedientes directamente desde una aplicación del celular. ¿Y esta es una firma que sacó el tribunal de manera específica o es una firma que puede No, utilizar cualquier persona? lo teníamos de antes. Esto Ok, lo teníamos de antes y es la posibilidad de firmar a distancia. ¿Y eso por qué? Porque en nuestro sistema, al ser un sistema oralizado, yo no estoy mucho tiempo en lo presencial en la oficina. Estoy sí. más en juicios y estoy más afuera en los tribunales Ujú. participando de las audiencias. Entonces, para no tener que depender que vaya a la oficina en forma presencial para firmar un paso procesal, tengo esta aplicación en la cual firmo directamente. Veo de qué se trata, veo el proyecto y tengo distintas opciones. Por ejemplo, digo, bueno, está acá, no, pero esto tiene que ser corregido. Entonces yo lo vuelvo, digamos, mando de vuelta el proyecto al secretario para que el secretario pueda corregir. Y si estoy de acuerdo, yo firmo directamente. Y eso queda digamos, con Qué esa maravilloso. firma se genera un PDF dentro del sistema en la cual queda la firma digital ya incorporada dentro del sistema. ¿Y Este, esta es una plataforma, es un proveedor de servicios independiente o es una plataforma diseñada por tribunal? no, no, es diseñada por el Ah, Ministerio Público ah, Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente ok. para nosotros. Sí, sí, Por sí, sí. seguridad. Sí, 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 por seguridad y además por ser, digamos, por tener todas las prestaciones que nosotros necesitamos que tengan, ¿no? Digamos, Claro. porque ahí podemos consultar el estado de cualquier expediente, podemos ver en qué anda una denuncia que ha hecho un particular para nosotros, para que se la tramitemos nosotros. Digamos, ahí podemos ver los expedientes enteros dentro de un celular. Digamos, por suerte, como lo teníamos de antes, digamos, nos ha facilitado mucho lo que es el avance de un proceso por medios electrónicos, porque ya teníamos una gran cantidad de pasos procesales Así digitalizados. es. No necesitamos la firma presencial en el papel necesariamente. Algunas cosas sí, otras. Son muy pocas los pasos procesales que antes necesitábamos firmar en papel, como por ejemplo una indagatoria o una audiencia de juicio. Y ahora ni siquiera, porque ahora con este sistema, si lo tenemos grabado dentro de un entorno que se llama Cisco Webex, que es uno especial que usa el gobierno, ya con eso tiene todas las garantías La de la información. participación de cada uno de los actores del proceso, y con eso, por ejemplo, yo quiero recurrir o apelar, y directamente el archivo de la grabación lo mando a la Cámara con mi escrito de apelación. Ah, bueno. No, Y ustedes no eso empezaron de cero, entonces. pasa que nosotros, la justicia penal de la ciudad es una justicia relativamente nueva, es una justicia que tiene 20 años. Entonces ya comenzó con muchas herramientas Así es. informáticas. ¿Sí? El resto de la justicia tiene 150 años en los cuales se actualizaron algunos aspectos y otros no. Esa es lo que nos diferencia de otros sistemas judiciales de nuestro mismo país, en la cual, digamos, han logrado que todo se tramite en un expediente electrónico o parcialmente. La justicia, por ejemplo, civil o comercial o laboral de la ciudad de Buenos Aires tiene algunos pasos electrónicos, pero otros no, pero dependen del soporte papel, dependen todavía de la existencia física del expediente. Nosotros no, podemos no tener casi ningún papel y tenemos todo el sistema, y así tenemos todo el proceso desde que comienza hasta que termine, digamos, digitalizado. Y eso es lo que nos permitió seguir trabajando, si no, no podríamos seguir trabajando con el mismo, digamos, con el mismo compromiso, con los mismos resultados que venimos teniendo hasta ahora. Hubiera sido mucho peor, hubiera sido algo parcial, o quizás ni siquiera hubiéramos podido seguir Tener acceso a la trabajando. justicia. Claro, porque si no, tendría que haber sido simplemente uno o dos fiscalías de turno que se encarguen de todo, que ellos vayan y el resto Sí, no, y nos vamos turnando. Así como están las cosas, todos trabajamos. sí. Todas las fiscalías están trabajando y todos los juzgados están trabajando. No solamente los que atienden cuestiones de emergencia, sino todos. Y eso es bueno, digamos, porque estamos dando un resultado al justiciable
y estamos, estamos dando una prestación de justicia que para eso es lo que nos pagan, ¿no? Básicamente, Claro, para ser servidores públicos. claro, y su sistema se ha vuelto un ejemplo para muchos sistemas judiciales en el mundo. Entonces, creo que ahorita en México todavía tenemos muchas cosas que trabajar, muchas cosas que avanzar en el uso de medios electrónicos y sobre todo empezar a ampliarnos en mentalidad para el uso de esta tecnología. Creo que es muy importante. Pues muchas gracias, Federico. Muy contenta de haber. No, gracias a vos, Paola, por todo, por la comunicación y la oportunidad de contar mi experiencia por este medio. Oh, maravillosa. Gracias por esta oportunidad. Te mando un fuerte abrazo y esperamos Igualmente, estar platicando de justicia digital próximamente. cómo no, con el mayor de los gustos. Gracias. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.